acerca del debate entre Jacob y Labán. Vemos que el debate entre Jacob y Labán fue distinto al debate entre Jacob y Esav. Con Jacob y Labán está escrito, Labán respondió y dijo, Jacob, las hijas son mías, mis hijas, los hijos son mis hijos y el rebaño es mi rebaño. Todo lo que ves es mío. Con Jacob y Esav está escrito, y Esav dijo, tengo mucho, hermano mío, sea tuyo lo que es tuyo. Debemos entender por qué Labán afirmó que todo era suyo, y Esav dijo lo contrario, sea tuyo lo que es tuyo. Baal HaSulam lo explicó de esta manera. Se sabe que existe un aferramiento de las clipot, cáscaras, y una succión de las clipot. Él dijo que el aferramiento significa que la clipá lo agarra y no le deja hacer nada en Kedushá. Por ejemplo, cuando una persona necesita levantarse antes del amanecer e ir a la sinagoga para dedicarse a la Torah, la clipá llega y le dice, ¿por qué te atormentas? ¿Estás cansado? Ya afuera hace frío. Y otros argumentos de ese tipo. Que no es conveniente levantarse y ocuparse del trabajo. A esto él le responde, como dices, pero es conveniente esforzarse en este mundo para ser recompensado con el mundo por venir. Entonces la inclinación al mal le responde, aquello que crees que tendrás el mundo por venir a cambio de tu trabajo en este mundo, es posible siempre que la persona se dedique a la Torah y las mitzvot para el Creador o en el nombre del Creador. Pero yo sé que todo aquello que haces, nada es para el Creador. Entonces, ¿a quién estás sirviendo? Solamente a mí. Con esta alegoría podemos entender sus palabras. Este es el significado de que la clipá, la cáscara, lo agarra y no le deja dedicarse a la Torah y los mitzvot. Y este fue el argumento de Labán. Las hijas son mis hijas y todo aquello que ves es mío. Es decir, estás trabajando para mí y no para el Creador. Así que no esperes obtener el mundo por venir. Entonces, ¿por qué te tomas todas estas molestias en vano? Con esta fuerza, ella agarra al hombre y no puede salir de su influencia o hacer algo en contra de su voluntad. Y ese fue el argumento de Labán, porque pensó que con ese argumento tendría la fuerza de aferrarse a él y que no podría dedicarse o no sería capaz de dedicarse a la Torah y los mitzvot. Pero una vez que se sobrepuso al argumento de Labán y dijo, no es verdad, yo sí trabajo para el Creador, pero debo creer que fuiste tú enviado hasta mí con todos esos argumentos legítimos únicamente para desviarme de la Kedushá. Sin embargo, yo simplemente quiero servir al Creador y tú no tienes aferramiento en mi Torah y mitzvot. Así que por esto me sobrepongo a ti y voy a dedicarme a la Torah y las mitzvot y no puedes intervenir de ninguna manera. Es entonces que la clipá se acerca de forma distinta y le dice, mira, ¿hay alguien más que, como tú, pueda sobreponerse a la tendencia al mal?
Mira la bajeza del resto de la gente. No tienen fuerzas para sobreponerse. Mientras que tú, gracias a Dios, eres el más fuerte de los hombres. Ciertamente no es bueno que te conectes con ellos. Y entonces todo su trabajo en Torah y Mitzvot entra en la clipa porque ella lo mantiene dentro del orgullo. Entonces el hombre debe sobreponerse y decir a la clipa: no es verdad, yo no soy mejor que otros. Todo lo que hice en Torah y Mitzvot no fue para el Creador. Todo fue para ti. De modo que ahora estoy en un estado que es como nuestros sabios dijeron. Aquel que aprende Torah lo lishma estaría mucho mejor si su placenta le hubiera sido puesta al revés. Así que ahora estoy peor que los demás. Ese fue el argumento de Jacob cuando le dijo a Esaú: toma mi ofrenda. Y yo quiero empezar a dedicarme de nuevo a la Torah y Mitzvot. Y hasta ahora es como si no hubiera hecho nada por el Creador. Pero, ¿qué es lo que está escrito? Y Esaú dijo: tengo mucho, hermano mío, sea tuyo lo que es tuyo. Y no quiso recibir de él hasta después de varias labores y mucho esfuerzo. Y luego tomó de él, como está escrito, le rogó y tomó. Como está escrito, le rogó y tomó. Vemos que aquí, es decir, después del hecho, el asunto se revirtió. El argumento de Labán que dijo: todo aquello que ves es mío. Esto significa que todo pertenece a las clipot. Y ahí Jacob afirma que él le ha enviado todo como una ofrenda. Es decir, está diciendo que es una posesión de la clipa. Pero lo que Jacob afirmaba con Labán era antes del acto. Jacob argumentaba que todo pertenece a la Kedushá y no a la clipa. Y ahora es Esaú quien lo afirma, como está escrito: sea tuyo lo que es tuyo. Con respecto al versículo, el campamento que quedó escapará, Rashi interpretó que se había preparado para tres cosas: para una ofrenda, para una plegaria y para la guerra. Es decir, dos cosas le pertenecen a Esaú: la ofrenda y la guerra. Y una cosa pertenece al Creador: la plegaria. En el trabajo debemos interpretar que las tres cosas aluden al Creador, como Baal HaSulam dijo acerca del versículo: he aquí que hay un lugar junto a mí, y tú te colocarás sobre la peña, donde Moshe dijo al Creador: muéstrame tu gloria. Y esta es la respuesta. Y el Señor dijo: he aquí que hay un lugar junto a mí. Él interpreta iti, conmigo o junto a mí, en hebreo, como un acrónimo de emuná, tfilá y yeguía, esfuerzo. Él dijo que para ser recompensado con la gloria del Creador, uno debe creer en el Creador y luego orar al Creador para que se acerque a Él. Después, uno debe hacer el esfuerzo para someter su instinto y querer anularse en beneficio del Creador. Y tras estas tres acciones, uno es recompensado con la gloria del Creador. Y esa es la respuesta que el Creador dio a Moshe en relación a lo que Moshe dijo al Creador: muéstrame tu gloria. Del mismo modo debemos interpretar lo que Rashi interpreta, que él se preparó a sí mismo para la ofrenda, para la plegaria y para la guerra. Para la guerra significa la guerra contra la inclinación. La plegaria significa que el Creador lo acercará para alcanzar su plenitud, al grado que debería alcanzar. Y la ofrenda significa fe, puesto que aquel que cree en alguien se le considera como que está dando, como que está escrito acerca de Abraham.
Y él creyó en el Señor, y eso le fue contado como caridad. Rashi interpretó que el Creador tuvo eso en cuenta para Abraham y lo consideró como mérito y rectitud para la fe que tenía en él. Por lo tanto, resulta que las tres cosas, la ofrenda, la plegaria y la guerra, eran con la intención de que con estas tres cosas derrotaría a Esaú o Esab. Además, todas esas tres cosas se encuentran entre el hombre y el Creador. Y no debemos decir que únicamente la plegaria se encuentra entre el hombre y el Creador, y que la ofrenda y la guerra hacen referencia a Esab. Más bien, él atribuye todo al Creador. Pero lo principal que debemos saber es cuál es el discernimiento de Esav que debemos corregir. Sabemos que en oposición a la Kedusha existe la klipa, la cáscara, y generalmente es llamada la klipa de Esav. Sin embargo, hay muchos grados en la klipa, y cada discernimiento tiene su propio nombre. También la Kedusha, santidad, existen tres discernimientos. Tienen muchos discernimientos y cada uno tiene su propio nombre. En general, la Kedusha es llamada Sfirot y Partzufim, y mundos. Y generalmente Kedusha significa con el fin de otorgar, mientras que Tum'ah, impureza, significa con el fin de recibir, lo cual es amor propio. Cuando el hombre observa Torah y Mitzvot para recibir a cambio a este mundo o al mundo venidero, estos dos discernimientos se consideran lo lishma. Solamente aquel que observa la Torah y las mitzvot, porque Él es grande y reinante, se refiere al Creador, es decir, por la grandeza y la importancia del Creador, es lo que se llama lishma, para el nombre de ella, y a esto se le llama con el fin de otorgar y no recibir ninguna recompensa por su trabajo. Y a esto se le llama trabajo puro. El trabajo en otorgamiento solo puede existir en la medida que uno valore al receptor de su trabajo. Y entonces tiene la motivación, el combustible. Pero si uno no puede agrandar la importancia de a quien él sirve, entonces no tendrá fuerza ni energía para trabajar. Esto es así debido a que vemos que en la naturaleza el pequeño se anula frente al grande, como una vela ante la antorcha. O sea que todo el gran trabajo consiste en enaltecer al receptor del trabajo, es decir, reconocer su importancia. Y si uno no tiene nada con lo cual venerar al Creador dentro de la razón, entonces nuestro trabajo es como Baal HaSulam dijo. Cuando interpretó el versículo, hay un lugar junto a mí. Conmigo la letra de Iti, Aleph, significa fe por encima de la razón. Resulta que la principal cosa del trabajo del hombre es trabajar por encima de la razón, en apreciar al Creador, porque en general todas las criaturas sienten la Kedusha, la santidad, como Shekhinah en el polvo. Por eso se dice en todos los libros que toda persona debe dirigirse, antes de dirigirse a la Torah y a las mitzvot, a elevar la Shekhinah del polvo. No hace falta en que el pequeño se anule frente al grande, ya que para el pequeño es natural anularse frente al grande.
El trabajo del hombre consiste más bien únicamente en esforzarse para reconocer la grandeza e importancia del Creador. De hecho, la persona comprende que le conviene trabajar para todo lo que siente que le falta, salvo para la grandeza e importancia del Creador. Acá no entendemos qué es eso, que eso es lo único que nos falta. Podemos interpretar esto en relación al versículo: el justo ha muerto y nadie se percata. El Creador es llamado justo. Como está escrito, el Señor es el justo. Él ha perdido su importancia y nadie se da cuenta de que necesitamos trabajar para adquirir su importancia. Porque cuando el hombre siente un poco de entusiasmo, comprende que solo es conveniente trabajar para la espiritualidad. Deberíamos decir entonces que la razón es que siente la importancia de la espiritualidad en la medida en la que sea conveniente esforzarse en la espiritualidad y no en la corporalidad. Porque en ese momento la corporalidad pierde valor para él y aprecia la espiritualidad. Por lo tanto, en ese momento decide que solo merece la pena trabajar por la espiritualidad y no para la corporalidad. Resulta entonces que todos los ascensos y descensos no están relacionados con el hombre, sino con la Kedushá. Es decir, a veces el valor de la Kedushá es elevado. Esto se vuelve más importante para él, y a veces el valor de la Kedushá es bajo y tan poco apreciado que no merece la pena ni siquiera pensar en ella. Con respecto al pequeño que se anula frente al grande, encontramos lo que está escrito, que después de que el Creador promoviera la reputación de Abraham, puesto que todo el mundo veía la grandeza de Abraham, el faraón dio a Sara, dice, una joven que era su hija, para que fuera sirviente en la casa de Abraham. Aunque una sirviente es un grado muy inferior, debido a que a aquella época los esclavos y sirvientas no tenían derechos humanos en absoluto, eran como bestias. Aún así, él entregó a su hija para que fuera la sirviente Sarai, de Sara, y la calmó diciendo: hija mía, es mejor que seas una sirviente en la casa del bendito Abraham a que seas una reina en mi casa. La diferencia entre una persona que hace el trabajo sagrado para una recompensa o porque quiere servir al rey, debido a su importancia y grandeza, es que si uno está trabajando en la corporalidad para lograr una recompensa material, vemos que si haya la forma de ser recompensado sin trabajar tantas horas, si es que hay tal posibilidad, no duda en elegir esta vía, ya que el hombre aprecia el descanso, pero renuncia al placer del descanso con tal de recibir una recompensa. Por lo tanto, si encuentra una forma de no tener que esforzarse, lo considera una felicidad. Pero uno que trabaja por la grandeza del rey y su placer está en el gran privilegio de servir al rey, no puede decirse que no trabajará y aún así tendrá una recompensa, ya que su recompensa es servir al rey. Esta es una señal clara con la que el hombre puede ver la verdad. ¿Cuál es el propósito de su trabajo? Si es por una recompensa o por la grandeza del Creador.